is complex. Everything interconnected, in constant flux. A simple shift in focus can reveal hidden issues and unearth new opportunities. At Deloitte, we make it our priority to look again and to dig deeper beneath the surface, analyzing the many intricate issues that businesses face, providing insights that help turn risks into opportunities, disruption into growth, information into transformation, helping our clients focus on the heart of what really matters. And with these insights, even the most complex problems can become new possibilities. This is what we do. Un horario un poquito difícil el de después del almuerzo, pero vamos a ponerle esto mucha energía, muchas ganas para poder justamente tener una conversación interesante, una presentación interesante acerca de cómo las compañías de seguros, ustedes que justamente son parte de este elemento tan importante de nuestra economía, pueden enfrentar por sí mismas el riesgo cibernético. Es decir, no nos vamos a enfocar en nuestros clientes, muchos de los cuales pues efectivamente apoyamos en la gestión de este tipo de riesgo, sino en cómo las compañías de seguros en sí lo pueden hacer. Es un enfoque importante. De pronto algunos de ustedes dirán, ¿yo qué tengo que ver con la gestión del riesgo cibernético en la compañía en la cual laboro o en la cual estoy actualmente liderando? Vamos a verlo. En la presentación vamos a ver justamente eso. Es uno de los temas que espero al final quede claro en la mente de todos y cada uno de nosotros. Esta es la agenda que vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito del contexto, qué es lo que está ocurriendo en materia general, la importancia de incrementar capacidades para poder gestionar el riesgo cibernético de una manera apropiada, según justamente pues, los desafíos que actualmente está suponiendo, qué capacidades de gestión de crisis cibernética, y ese es un término que también seguramente nos llevaremos esta tarde, las crisis originadas por eventos cyber, cómo se puede en un momento dado gestionar, y unas consideraciones finales que en últimas es un resumen. Bueno, para empezar hablando acerca del contexto, traemos aquí dos estadísticas o dos puntos de vista diferentes en cuanto a lo que está ocurriendo con la gestión de los ciberriesgos a nivel global. Lo primero es una estadística relacionada con la cantidad de vulnerabilidades que son descubiertas tan solo en un año. En un año, 19,000 vulnerabilidades son descubiertas. ¿Qué son vulnerabilidades? Son, digámoslo así, debilidades en los sistemas de información y en la plataforma tecnológica que en un momento dado pueden llegar a ser explotados por un actor con malas intenciones y finalmente puede traer un daño como tal a la organización. Si ustedes piensan en el número, es un número importante, 19,000 es un número grande. No quiere decir que nos encontremos expuestas a todas estas, pero sí quiere decir que tengo que estar obviamente periódicamente identificando cuáles son estas vulnerabilidades que pudiera tener mi plataforma y gestionarlas de una manera oportuna. Eso hace ver la complejidad a la que nos enfrentamos. Y aquí yo hago una pausa. Hace algunos años, cuando hablábamos de seguridad de la información, generalmente eran ámbitos en los que siempre pues, se hablaba mucho del tema de cumplimiento regulatorio. Había alguna ley, había algún tipo de regulación que había que cumplir y por eso nos reuníamos en las organizaciones a hablar del tema de seguridad de la información. De unos años hacia acá lo que hemos visto es que realmente el riesgo relacionado con seguridad de la información se volvió realmente transversal, un riesgo que llega incluso a impactar a las organizaciones en el cumplimiento pues, de su estrategia, de su razón de ser, y ya se vio que debía incluirse, hubiera una regulación, algo que yo debería tener incluido en mi mapa de riesgos y lo cual estuviera monitoreando. Y recientemente con esto que estamos allí viendo, con ese número, lo que vemos es que realmente la gestión de riesgos cibernéticos sigue siendo importante, pero se ha vuelto más compleja para todas las compañías. No es un tema sencillo, es un tema que requiere realmente pues, un trabajo importante. La segunda estadística, la que ustedes ven allí en el círculo verde claro, habla acerca de qué tan importante es para la economía mundial, cómo está viendo la economía mundial el tema del riesgo cibernético. Y lo que vemos allí es que en ese ranking que todos los años saca el Foro Económico Mundial, no sé si de pronto algunos de ustedes seguramente lo han revisado, lo han mirado en los últimos años, pero quizás habrán notado hay una tendencia y es que el riesgo cyber siempre está allí punteando entre los riesgos con mayor probabilidad y de mayor impacto para la economía mundial.
generalmente superado por temas de tipo ambiental, de tipo, recientemente los temas relacionados con salud pública, obviamente por lo que nos pasó en la pandemia, pero el riesgo de cyber siempre se ha mantenido ahí, cuadrante superior derecho, ¿no?, en el mapa de riesgos de la economía mundial. Y aquí entonces yo llamo la atención a otro punto, y es cuando nosotros hablamos de riesgos de ciberseguridad, uno muchas veces lo que piensa inmediatamente es en el personal de tecnología. Ellos son los que tienen que gestionar el riesgo de cyber, ellos son los encargados de esa materia. Pero cuando uno ve que el Foro Económico Mundial dice, señores, este es un tema que puede impactar la economía global, pues ya se sale realmente de que es un tema que solamente tecnología le va a interesar. Es un tema que tiene que interesarle obviamente a quienes lideran las organizaciones, y efectivamente eso es lo que, en últimas, eso también un cambio que ha venido ocurriendo en cuanto a la gestión de este tipo de riesgos. Más contexto, esto que ustedes ven aquí en este slide es una muestra, resumen de algunos eventos en los cuales Deloitte ha estado apoyando a nuestros clientes en la gestión de un incidente cibernético. Allí ven ustedes algunos casos, y cuando uno mira este cuadro hay varias conclusiones que uno saca. La primera es que esto no respeta el sector de la economía. Cualquier compañía de cualquier sector puede llegar a ser víctima de un incidente de ciberseguridad importante, que traiga consigo consecuencias graves. Si uno mira en la segunda columna, hablando acerca de qué es lo que se aprovecha, qué es lo que se ataca, y he tratado de resaltar allí algunas palabras, ustedes pueden ver que se habla mucho del acceso remoto, de aprovechar temas de acceso remoto. Les pregunto, ¿cuándo fue que comenzamos justamente a tener de forma masiva acceso remoto a nuestros sistemas de información? Desde que justamente pues tuvimos pandemia, cuando fue necesario habilitar dichos accesos y que han permanecido en muchos casos hasta el día de hoy. Ese es uno de los focos interesantes también de los riesgos cibernéticos. Otro tema, terceros y proveedores. Y en el caso del mundo asegurador, ustedes mejor que nadie conocen que hay un ecosistema conformado por diferentes tipos de compañías, ¿cierto? La aseguradora, la reaseguradora, el corredor de seguros, los proveedores justamente de servicios tecnológicos que también son claves, y entre todos ellos conforman un ecosistema importante que justamente ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la interconectividad de las telecomunicaciones y las posibilidades que nos han dado pues, los últimos avances en tecnología, pero que al mismo tiempo han hecho que nos volvamos dependientes unos de otros en esta materia de ciberseguridad, donde un evento que impacta a un tercero clave para la organización finalmente me viene a golpear a mí, me viene a traer a mí un efecto por el cual yo tengo que dar la cara ante mis clientes, ante el regulador o ante alguna otra parte interesada. Entonces, otro tema clave, el tema justamente también de los terceros. Y si miramos a la derecha, un poquito más a la derecha, no sé si notan cuál es la palabra que más se repite. Ransomware. Y esa palabra se volvió para nosotros común, de manejo diario. Prácticamente todos los días, si ustedes entran y miran noticias, encuentran que hay algún tipo de ataque de ransomware que afectó a alguna compañía pública, privada, de diferentes sectores. Y efectivamente, ese es el dolor de cabeza, son los dolores de cabeza más grandes que actualmente pues justamente se tienen en esta materia. El ransomware como tal finalmente lo que hace es, como su nombre lo indica, el secuestro de datos por parte de un maleante. Y lo que hace finalmente, o el efecto que trae es que me impide poder tener acceso a la información, y si yo no tengo información, ¿qué no puedo hacer? Nada, no puedo operar. Muchos de mis procesos seguramente pues no los voy a poder ejecutar o tendré que hacerlo de una manera pues manual. Y el otro punto también que uno ve allí en cuanto a impacto es el robo de información sensible. Y cuando uno habla de robo de información sensible, también hace algunos años, cuando hablábamos de ciberseguridad, casi todo el mundo pensaba en el sector financiero y pensaba inmediatamente eran transacciones justamente, pensaba eran información de tipo números de tarjeta de crédito o información de esa clase que efectivamente aún se sigue vendiendo a buen precio pues en lo que llamamos la Deep y la Dark Web y en los foros de maleantes. Pero hoy día realmente, prácticamente cualquier información que tenga valor para una compañía, que la haga exitosa, ciertamente es susceptible de ser robada porque tiene valor y se puede vender. Muy bien, esto es un resumen también interesante de lo que hemos visto. Y aquí ustedes pueden ver, entre otras cosas, qué es lo que ha ocasionado ese cambio o ese incremento como tal en la exposición al riesgo cibernético. El lema de esta convención justamente habla de protección en tiempos de cambio, y podemos decir que el tema cibernético ha venido teniendo algunos cambios importantes.
En primer lugar, y lo resalta allí, en esta pirámide está el tema de actores maliciosos globales. Y es bueno que eso lo tengamos presente. Cuando generalmente nosotros pensábamos en seguridad cibernética, quizá muchos pensamos en una persona, un hacker por allá en un cuarto oscuro, él solo, estrellándose contra un montón de firewalls, de dispositivos como tal de seguridad, cuando en la realidad lo que ocurre no es así. Estamos hablando no de un tipo solo, estamos hablando de una organización criminal como tal, de actores globales. Mi enemigo como tal puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en Europa del Este, atacando justamente, tratando de tener acceso como tal, pues a información para sacar provecho para él, cosa que no debería ocurrir. Ese es un tema importante. Lo otro es, como dice allí, los ataques dirigidos y la persistencia. Hoy día los atacantes ya no se ponen a tratar de, como se dice, como el efecto de donde caiga, ¿no? como totalmente abierto, sino ellos lanzan su ataque de manera dirigida. Puede ser a cierta persona en particular, cierta información, cierto servicio como tal. Es de esa manera como ellos finalmente dirigen, digámoslo así, el cañón hacia un punto, hacia un objetivo claro. Y eso es algo que también pues llama la atención, ha sido un cambio importante. La persistencia. ¿Qué es la persistencia? Los atacantes llegan a nuestra red, ahorita veremos la secuencia que siguen, llegan a nuestra red y permanecen un tiempo allí sin ser vistos. Convivimos con ellos, son pacientes, tienen el tiempo, esperan que finalmente se llegue a la condición que ellos desean para lanzar dicho ataque. Los Zero Day exploits, que justamente tienen que ver con las vulnerabilidades de día cero, que no son conocidas sino hasta que finalmente son explotadas, y la monetización. Ya lo decíamos, cualquier cosa que finalmente en un momento dado se tenga acceso, se pueda extraer de información, tiene un valor. Y hoy día pues con las monedas digitales se ha vuelto realmente pues algo muy común, ese interés como tal económico por tratar en un momento dado de resultado un ciberataque. Y finalmente pues a la derecha ustedes pueden ver pues algunos de los efectos que esto ha traído. Nuevamente, el ransomware sí es el más importante. Ahora, claro algo, el ransomware no es el único ataque que realmente en un momento habría preocuparnos. Voy a contar un caso. Una compañía que tenía pues, su sistema de correo electrónico, como muchas lo tienen, y un atacante logró hacer lo que llamamos un man in the middle, un hombre en el medio. Logró meterse entre el director general y el director financiero. Llegó a la compañía, observó en el intercambio de mensajes que habían que se estaba en curso una transacción importante, una compra importante. Y esto ocurrió realmente así. Este atacante logra entonces colocarse allí en la mitad y hacerse pasar con el financiero como si fuera el general y con el general como si fuera el financiero, enviando mensajes de correo electrónico, y finalmente fraguó una transacción de $1,5 millones que fue ejecutada por la compañía y que solamente vinieron a darse cuenta de que la habían hecho cuando le llegó al día siguiente de haberse ejecutado la transacción la orden para autorizar ahora sí por escrito, ¿cierto? De manera escrita, dicha transacción al gerente general. ¿Cómo se llama este ataque? Compromiso del correo electrónico. Comprometieron el correo electrónico, no fue ransomware. Y eso lo digo porque a veces uno piensa siempre en eso, en el ransomware. Y es cierto, es el que más nos preocupa, pero hay otro tipo de ataques que también pues ciertamente deberían ser parte pues, justamente de nuestro interés o nuestra preocupación. ¿Cómo ocurre finalmente un ataque? Ustedes pueden ver aquí una secuencia. He tratado de ser lo menos técnico posible para que sea claro. Finalmente lo que hace un atacante en primer lugar es comprometer una estación de trabajo. Generalmente así comienza esto. Se compromete una PC, una estación. ¿Cómo se logra esto? A través de insertar una memoria que trae un malware, un software malicioso, la memoria de uso de procedencia, quizás no tenemos los controles apropiados, el computador descarga ese malware y se compromete. O a través del conocidísimo phishing, que también quizás lo hemos escuchado mencionar, donde se hace clic en un archivo, se baja el archivo en la PC y se compromete esa máquina. A menos que sea un ataque dirigido hacia ese computador, ¿cierto? A menos que sea así, él va a querer, el atacante, poder saltar de esa máquina ¿hacia dónde? Hacia la red. Todo computador, generalmente de los que nosotros tenemos, se conecta a la red. Y él va a buscar, ustedes lo pueden ver allí, en el segundo paso, justamente poder poner un piecito, digámoslo así, en esa red de la compañía. Y después de que ya entra a la misma, trata de lo que llamamos de escalar privilegios, de tener una cuenta con un acceso más interesante
para comenzar justamente pues a tener mayores posibilidades en su ataque. Normalmente, como dice allí, ataca lo que llamamos un servidor, un computador que sea obsoleto, que no tenga soporte. Muchas veces decimos un computador interno, no tiene acceso desde afuera, no hay problema. Resulta que sí puede haber un problema cuando se compromete una estación de trabajo al interior. Luego, ¿el que hace? Él hace inteligencia. Él comienza a mirar, así como el caso que les mencionaba ahorita, de que este atacante pudo entrar y entender acerca de esta transacción que estaba en curso, identificar quién era el director general, quién era el director financiero, identificar sus buzones y comenzar a hacer ese ataque de hombre en el medio allí. Justamente pues eso es lo que finalmente pues se hace en ese tercer paso, es hacer inteligencia, entender, identificar dónde está la información clave, cuál es el servidor donde se almacena X o Y o Z información que es la que está buscando, y también identifica, como dice allí, puntos débiles, de pronto temas que le pueden permitir finalmente pues lanzar dicho ataque. Luego actúa sobre esos objetivos y establece lo que se llama un mecanismo de persistencia, establece mecanismos para que en caso que le cierren un acceso tenga otro acceso y poder seguir con el ataque, y por último lanza el ataque. Ahora bien, esa secuencia que les acabo de decir, cuando se lanza un ataque uno dice, pero es que eso fue cuestión de segundos, de minutos, pero realmente eso se venía, como bien lo dice abajo, en el eje del tiempo, fraguando desde muchas veces semanas atrás o desde días atrás. Y lo que vemos al final pues ya es el resultado, es el ataque, pero eso ya venía desde hace mucho tiempo allí fraguándose, generándose justamente dicha situación. Esa es, digámoslo así, como una explicación de muy alto nivel de cómo finalmente es que se están perpetrando este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo finalmente? Que la ciberseguridad no sea como la piedra en el zapato. ¿Para qué? Para que las compañías puedan en un momento dado utilizar las tecnologías que están incorporando a su entorno tecnológico y lograr sus objetivos. Lo que queremos es que la ciberseguridad sea un facilitador, que permita, que habilite justamente que hagamos esos negocios que queremos a través de estas posibilidades tecnológicas, pero de una manera segura, mitigando apropiadamente los riesgos. Toda tecnología que nosotros traemos justamente pues a nuestro entorno tecnológico traerá muchas posibilidades, pero traerá también consigo riesgos. Y no solamente riesgos de tecnología y no solamente riesgos de ciberseguridad, a veces hasta riesgos, por ejemplo, relacionados con la gente que tengo. No sé si alguna vez lo han pensado, pero cuando yo traigo una tecnología nueva a la organización, pues seguramente el perfil de las personas que necesito en ciertas áreas va a cambiar. Eso va a pasar. ¿Y qué pasa si yo traigo la tecnología y no tengo las personas? ¿Qué pasa si no mitigo ese riesgo? Pues lo que voy a tener finalmente es una solución que no le voy a sacar provecho. Entonces, cualquier tecnología que yo finalmente traiga al entorno tecnológico trae consigo riesgos y los riesgos cibernéticos son uno de los más importantes. Eso como parte de ese primer punto de transformación digital, donde efectivamente lo que hemos venido haciendo es incorporar esas tecnologías que traen consigo pues, estos riesgos ya mencionados. El movimiento a la nube, justamente también parte importante, el llevar justamente toda mi infraestructura tecnológica o parte de ella hacia un entorno de nube por temas de eficiencia de costos, por muchas razones, por escalabilidad, por soporte, por lo que yo quiera lo llevo a la nube. ¿Cuál es el problema que estamos viendo allí? ¿O cuál es más bien la complejidad? Que muchas veces yo manejo, digámoslo así, como dos entornos. Manejo un entorno tecnológico interno para lo que no lleva a la nube y manejo un entorno de nube. Y manejar dos entornos tecnológicos pues trae cada uno consigo sus retos y no puedo descuidar ninguno de los dos. Y eso estamos viendo que es un reto interesante también, pues que justamente hay que manejar. Otro tema clave, ya lo decíamos, la exposición no solamente a ciberataques propios, sino también que afectan a terceros. Ese es otro tema importante. Nuevamente, el ecosistema que hablábamos hace unos minutos. Ese ecosistema que existe entre los diferentes actores que hacen que estén interconectados, que se comparte información, que yo le brinde acceso permanente a un tercero a la información que tengo entre la compañía, hace que finalmente un compromiso en la seguridad de un tercero finalmente me venga a golpear a mí. Otra historia. Esto ocurrió aquí en nuestra región y es del sector seguros. Una compañía como tal, un banco, para ser más exactos, que era en el que se gestionaban todas las transacciones electrónicas para poder hacer la renovación de las pólizas. Sufre un ataque. Al sufrir el ataque ellos quedan inoperantes. Al quedar inoperantes, ¿qué no se podía hacer? Ya lo dije, los pagos para hacer la renovación de las pólizas. ¿Quiénes eran los afectados finalmente? Los clientes de las aseguradoras, porque o sea, su póliza se les vencía, no tenían cubrimiento. Noten ustedes, un tercero, un banco, que era el que se hacía el procesamiento de esas transacciones de manera automática, ahora resulta que
me coloca en una situación en la que tengo que examinar cómo voy yo a gestionar ese riesgo originado allá en esa otra compañía. Entonces, ese es un tema también que es fundamental, que es importante tener en cuenta. Otro tema, el tema de talento. Ese no es un tema menor. Para gestionar la ciberseguridad no solamente se necesitan, como decimos vulgarmente entre las personas de tecnología, fierros. No es solamente tener computadores y tener dispositivos, se necesita gente y gente capacitada. Y cuando hablamos de gente, en el caso de ciberseguridad, no necesariamente siempre hablamos del mismo perfil de personas. De hecho, en la firma hace un par de años salió un estudio que hablaba de 7 diferentes perfiles en materia de ciberseguridad que pudiera llegar a tener necesidad de una organización. Estaba el estratega en materia de ciberseguridad, estaba el auditor que tiene un perfil diferente, estaba obviamente el que tiene ese perfil más como de investigación, como de poder establecer qué pasó en un momento dado en un incidente, está el perfil de que hace el análisis de vulnerabilidades, que también es técnico. Bueno, eran 7 diferentes. Claro, no quiere decir que yo lo necesite todos, pero sí voy a necesitar seguramente perfiles especializados. Y el tema es que ese talento es bastante competido. Hay un estudio de una compañía que se llama SC Cuadrado que habla de que en el mundo aproximadamente existen 3 millones de vacantes para puestos relacionados con ciberseguridad que no están siendo ocupados. Hay mucha demanda del recurso y no tanta oferta, y en nuestra región pasa lo mismo. Y tenemos que competir con estos recursos con otras compañías que pues tienen también madurez en esta materia y también demandan recursos importantes. Y por último, el tema que estaremos hablando más adelante, la importancia de desarrollar capacidades de resiliencia. Ese término resiliencia seguramente lo hemos venido escuchando ya desde hace algún tiempo, ¿no? Esa capacidad de poder enfrentarse a una situación compleja, difícil y poder salir adelante, incluso fortalecido después de la misma. Ese tema es importante y por eso hablamos aquí de la gestión de la crisis, que es uno de los elementos claves de la resiliencia. ¿Por qué es clave la resiliencia? Porque ser finalmente víctima de un ataque informático de ciberseguridad, pues perdónenme que lo diga así tan crudamente, pero es cuestión de tiempo. A todos nos pasa, a todos nos puede pasar, porque en últimas todos tenemos exposición. El asunto es cómo lo manejo, cómo lo gestiono. Esa es la parte importante. ¿Qué tan preparado estoy para, en un momento dado, poder enfrentar una situación de estas? Entonces el tema de la resiliencia, la detección y la respuesta y la crisis son fundamentales. Sigamos. Bien, con eso terminamos esta parte de contexto. Hablemos de capacidades. Capacidades de protección, de detección, de respuesta y de recuperación. Esto que ustedes pueden ver acá resume de alguna manera las iniciativas que actualmente desarrollan buena parte de las organizaciones en materia de ciberseguridad. ¿Qué es lo que están buscando fortalecer? ¿Sí? Es casi esto como si fuera, digámoslo de alguna manera, un programa resumido en un solo slide, un programa de ciberseguridad con diferentes iniciativas. En primer lugar tenemos lo que llamamos la ciberhigiene, que es pues asegurar lo que conocemos como la superficie de ataque, lo que tenemos expuesto, la información expuesta, la plataforma tecnológica que está en un momento dado disponible, y es dar el aseguramiento que se requiere para así poder evitar aquello que sabemos que si no aseguramos nos va a pasar. Es decir, manejar los riesgos que ya conocemos. En segundo lugar, ya lo decíamos, acompañar justamente lo que es esos procesos de transformación digital, digitalización, evolución digital, como los querramos llamar, para poder en un momento dado hacer pues, la respectiva migración hacia esas tecnologías de una manera segura. En tercer lugar, lo que llamamos la ciberresiliencia, nuevamente capacidades para poder en un momento dado detectar y responder ante incidentes, y ustedes pueden ver allí algunos elementos que hacen parte de como por ejemplo tener capacidades para monitoreo de eventos, investigación como tal de incidentes, capacidades de inteligencia para poder anticiparme a lo que puede pasar, monitorear, bueno, qué está ocurriendo y demás. Y un punto clave, las simulaciones ejecutivas, que más adelante mencionaré. Y por último, ya lo decíamos, el tema de riesgo de terceras partes. Esos 4 aspectos son los cuales en las organizaciones principalmente, e incluso el sector asegurador, se están moviendo actualmente para ejecutar y mejorar las capacidades que tienen en un momento dado. Ahora bien, si yo lo que quiero es saber cómo me encuentro, cuál es mi situación actual, normalmente pues lo que vamos a hacer es utilizar un framework, un marco de referencia, y este que ustedes ven aquí es uno muy conocido, que nos permite finalmente poder hacer una evaluación de cómo se encuentra la organización en materia de ciberseguridad, sin dejar de abarcar los diferentes aspectos
que esta incluye, que son variados, como ustedes pueden ver allí, que tiene varias etapas, desde la etapa de identificar, proteger la infraestructura, en un momento dado tener la capacidad de detectar pues, situaciones que son anómalas o eventos a los cuales se les debe hacer seguimiento, dar respuesta en caso que yo identifique que esos eventos efectivamente constituyen un ciberataque y finalmente poderme recuperar después de que ocurre una situación de este tipo. Entonces, utilizar ese tipo de frameworks permite pues, poderme hacer la evaluación y con base en eso, muy seguramente, me regreso, poder definir cuál de estas iniciativas o cuáles de estas iniciativas son las que yo requiero en un momento dado ejecutar dentro de las organizaciones. Algunas de ellas son técnicas, pero hay otras que sí involucran a todo el personal de la organización, incluida la alta dirección. Hablemos de crisis, que es un tema que también es fundamental. ¿Qué entendemos por crisis? Y aquí ustedes ven una definición. Tómense unos segundos y léanla. No es un evento cualquiera, es un evento mayor. No estamos hablando de una situación menor, no es algo que yo maneje normalmente, es algo que se sale de lo normal. Puede ser también una serie de eventos, como dice allí, que se va incrementando en la medida que pasa el tiempo, pero aquí lo más importante es el efecto que puede tener. Cuando uno habla de una crisis es porque es una situación que está colocando en riesgo la compañía, incluso hasta su viabilidad o al menos el cumplimiento de sus objetivos clave. Y cuando hablamos de objetivos clave, tendríamos que hablar seguramente de objetivos financieros, objetivos de servicio al cliente, objetivos de cumplimiento, aquellos que sean clave y que en un momento dado se puedan ver comprometidos por una situación, eso seguramente desencadenará pues, un evento de crisis. Ahora bien, ¿qué elementos principales tienen las crisis? No estamos hablando aquí aún de ciberseguridad, sino en general. En primer lugar, puede presentarse una forma repentina, una forma inesperada. A veces puede ser que sea algo que uno nunca creería que fuera a terminar, pues realmente una crisis. Recuerdo hace algún tiempo, y no sé si lo vieron, cuando una aerolínea americana tuvo una situación de un pasajero que por tema de overbooking lo tuvieron que bajar de un vuelo. Y el trato que le dieron a este señor no fue nada amistoso, arrastrándolo, lo sacaron del avión. Alguien filmó esto, lo puso en redes y al día siguiente la acción de esa compañía cayó casi un 5%. Y generó una crisis. Tuvo que salir el CEO de esa compañía a justamente dar explicaciones, a pedir excusas, a decir que iba a investigar, a decir que realmente pues, asumían realmente lo que había pasado y que iban a hacer como tal pues, todo lo que fuera necesario para corregirlo. Un asunto que uno dice inesperado, o sea, algo que uno dice, esto como no debería haber terminado tan allá, quizás de otra manera se hubiera podido manejar, pero es así. Necesidad de toma de decisiones urgente, sí. Cuando estamos en crisis se necesita tomar decisiones. Lo peor que se puede hacer cuando ocurre una crisis es no tomar decisiones, es quedarnos sin hacer nada, es lo peor. ¿Por qué? Porque hace ver a la organización realmente como incompetente o la hace ver como que no le importa lo que está pasando. Entonces es fundamental esa toma de decisiones. No va a haber una decisión obvia, no va a haber siempre una decisión que uno le salte a la vista y diga, no, esta es, generalmente se decide la opción menos mala, digámoslo así. Y otro tema que también se vuelve clave es que se toma la decisión con información incompleta o a veces sin información. Y eso también, pues ciertamente es un reto, pero es parte de lo que implica la gestión de la crisis. La fuerte sensación de pérdida de control sobre la situación también, se siente que realmente el asunto no depende solamente de uno. Muchas veces como no conozco bien exactamente todo el alcance que ha tenido la situación, pues siento que no tengo el control de la misma. Hay mucha presión interna y externa de dar respuesta. El regulador, los clientes, los proveedores comienzan a, oye, ¿qué pasó? Oye, me enteré de esto, se está diciendo esto. Comienzan a llamar a la compañía, comienzan a preguntar, los empleados mismos también pueden comenzar en un momento dado a hacer cuestionamientos, eso es parte también. Y por último, se requieren comunicaciones que sean realmente precisas y que en un momento dado requieren manejo de situaciones difíciles. Ahora les hago una pregunta. Entonces, ¿quién gestiona una crisis? ¿Tecnología? ¿Los analistas de la compañía, los operadores? No.
Las crisis las gestiona la alta dirección, la alta gerencia. Ellos son los que gestionan una crisis. Y si es una crisis derivada de un evento cibernético, ¿quién la gestiona? Lo mismo, la alta dirección. Y por eso es una buena pregunta. ¿Y qué tan preparados estamos nosotros para entonces gestionar una crisis que se derive de un evento cibernético? Si somos nosotros, muchos de los que estamos aquí esta tarde, somos los que tenemos que ser capaces de enfrentar una situación de éxtasis, hacer lo que dice allí, tomar decisiones, manejar esa sensación de que no tengo el control, manejar la presión, somos nosotros. Por lo tanto, realmente este es un tema que pues realmente sí tiene que ver mucho con todos y cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. ¿Qué puede originar una crisis? Hay muchos tipos de situaciones. El tema de los ciberataques es tan solo una de ellas. Pero existen muchos eventos. Ahorita mencionábamos temas de terceros, mencionábamos el caso de esta situación que se le presentó a esta aerolínea. Pueden haber muchos tipos de eventos, situaciones que en un momento dado pues realmente traigan consigo pues una crisis. Y ustedes pueden ver allí pues efectivamente algunos ejemplos como tal. Ciberataques, fraudes, algún tipo de conflicto, una falla tecnológica de pronto de un tercero o interna, o incluso también algún tipo de situación de salud pública. Eso puede originar finalmente una situación de crisis. Ahora sí entremos a hablar pues, de crisis originadas por un ciberataque. Entonces, es muy similar, pero tiene unas particularidades. Por ejemplo, la primera puede iniciar, como dice allí, con una intrusión o compromiso que pasa desapercibido. Ya lo decíamos hace un rato, los atacantes hoy día llegan, comprometen un equipo, una PC de un usuario, eso no se nota, no se vio en un momento dado, y mientras tanto pues lo que él hace es justamente, pues pasa sin notarse, comienza a ganar tiempo para poder pues alcanzar otros objetivos, justamente pues en la red o en otros equipos que le interesa. Usualmente lleva días y semanas comprender impactos y alcances de un ciberataque. De hecho, está demostrado que muchos de los ciberataques se descubren que ocurrieron semanas o meses después. Y también en algunos casos puede llevar semanas o meses el entender justamente el impacto como tal de la situación. No es fácil. Y ahorita que hablamos de que no se tiene toda la información y que hay que decidir, ese es uno de los factores, porque mientras avanza en la investigación es que se van descubriendo, venga, ¿cuál fue el equipo cero que se comprometió? ¿Por dónde? ¿Cuál fue el canal por el que se ingresaron? ¿Cuál fue la información comprometida? ¿Qué tanta información fue la que se extrajo? ¿De qué tipo de información estamos hablando? Todo eso finalmente obedece a una investigación y eso requiere obviamente pues bastante, o sea, requiere algún tiempo para poder finalmente llegar a conclusiones finales. De hecho, cuando uno generalmente mira compañías que han enfrentado este tipo de situaciones, pues sale unos informes iniciales acerca de lo que se va identificando, pero en la medida que pasa el tiempo, esos informes se van volviendo más y más extensos, porque van identificándose más aspectos relacionados justamente con el ataque al cual pues la compañía fue sometida. El impacto no afecta solamente a la continuidad, ese es un punto importante. Uno dice un ataque de ransomware, ¿qué impacta? La continuidad, porque pues no podemos acceder a la información, la secuestraron, pues no podemos, habrá algún servicio que efectivamente pues no puedo prestar o habrá algún tipo de información que al no tener acceso pues me impacta la continuidad de operaciones. Pero no solamente es eso, porque por ejemplo cuando se roba información en un momento dado también puede ser un tema de fraude o como dice allí de confidencialidad o privacidad. Y ojo, sector seguros. ¿Han pensado ustedes? Seguro que sí, en la cantidad y en la criticidad de información personal que se maneja en las compañías de seguros. Es una cosa brutal. Yo creo que después del sector salud, creo que el sector seguros es el que tiene seguramente más información de este tipo. Y entonces ahora el asunto es, bueno, el impacto que puede tener en un momento dado, ¿cuál podría ser? ¿No? De un nivel superlativo. Demandas, problemas con el regulador, bueno, ¿cuántas situaciones no puede en un momento dado enfrentar? Porque cierta información privada de la compañía en un momento dado es extraída. Entonces noten ustedes algo, no solamente es un tema de continuidad, no solamente es un tema de que no pueda prestar un servicio, hay otro tipo de impactos que hay que tener en cuenta. Incluso ha habido casos de compañías financieras que han dejado, ya lo decíamos, de ser viables, no han podido seguir operando tras un ataque cibernético, porque ha sido tan golpeada su imagen, ocurre una desbandada de clientes, ya no hay rentabilidad, se afecta el flujo de caja, finalmente la compañía pues sencillamente no puede seguir. Y por último, este punto, hay una resolución técnica inicial, o sea, ocurre un ataque y obviamente pues el equipo técnico enfrenta al atacante, contiene el ataque, lo saca, ¿cierto? Y esa es la parte técnica.
Eso tomará días en hacerlo. Pero después de esto viene lo que bien se menciona allí, el impacto legal, de negocio, reputacional. Y nuevamente hago la pregunta, ¿y eso quién lo maneja? ¿Tecnología? No. La alta dirección. O sea, esa parte inicial, sí, claro, tecnología entra, contiene, saca al señor, ayuda a la evaluación, recupera la plataforma tecnológica y listo. Pero lo que viene después, que es en el largo plazo, eso lo manejamos nosotros justamente como directivos de las compañías. Entonces, de ahí que nuevamente este tema, pues es algo que ciertamente nos interesa, nos golpea a nosotros como miembros como tal del personal directivo. Y aquí se presenta de una manera interesante todo lo que abarca en un momento dado la respuesta integral a un ciberataque. A ver si esto me funciona. Creo que sí. Allá me mostraron que funcionaba, pero aquí no me funcionó. Ah, no, es que estoy oprimiendo el que no es. Así no se puede. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Empezamos, no, casi no se ve. Empezamos aquí, tenemos una operación normal, ocurre un ciberataque y tenemos un primer frente que se activa, que es la parte de continuidad del negocio, la cual me debería permitir dar, aunque sea una operación degradada, pero poder aquellos servicios que son importantes, poderlos mantener operando, obviamente bajo ciertas restricciones, pero poder en un momento dado pues seguir adelante con estos servicios que fueron en un momento dado afectados. Listo, entonces tengo un primer frente que es el de continuidad que ustedes ven acá. Comienzo a hacer justamente esta parte de procedimientos manuales, que yo seguramente previamente tuve que haber definido, tuve que haber establecido en un plan de continuidad para establecer cómo iba a actuar en un momento de estos. Pero de manera simultánea, ¿qué empieza aquí abajo? El frente de respuesta e investigación. Lo decíamos, esto lo hace la parte de tecnología. Responder como tal al atacante, poderlo contener, sacarlo, pero también investigar finalmente, poder saber cuál fue el impacto, cuál fue el efecto de lo que pasó. Esto como tal, de hecho en esta gráfica, pues se representa como si parara acá, pero esta fecha continua lo que señala es que esto seguramente va a seguir por un buen tiempo. ¿Cuál otro frente tengo? El de recuperación tecnológica, que es el que ustedes ven aquí abajo. O sea, de manera simultánea que yo estoy operando, pues justamente en un entorno pues diferente, en un entorno alterno, comienzo justamente a recuperar sistemas y al recuperar sistemas y datos, pues comienzo a ejecutar procedimientos manuales. En un momento dado, en el frente de continuidad, comienzo a ingresar los datos en los sistemas. ¿Cuáles datos? Los que yo seguramente pues estuve haciendo de manera manual, comienzo a colocarlos acá y finalmente hago una validación de toda esa data para poder pues llegar a esa operación normal. ¿Cuántos frentes llevamos? Aquí arriba, lo que ustedes ven, el frente de continuidad del negocio. Aquí tenemos un frente de respuesta ante incidentes. Aquí tenemos un frente de recuperación tecnológica. No sé si de pronto lo habían visto o lo habían entendido así, pero esa es la manera como funciona. Y finalmente hay algo aquí que es justamente la gestión de la crisis. Esta parte, noten ustedes, respuesta estratégica a la crisis, es un tema fundamental. Y es el que finalmente orquesta todo lo que se hace dentro de las compañías. Otro caso, este fue un regulador también de la región. Tuvo una situación justamente de ransomware, un ciberataque, y una de las cosas que hicieron fue conformar un comité de crisis. Ese comité de crisis que se reunía todos los días, por cada uno de estos frentes tenía una persona, un representante al menos. E iba diciendo día a día en qué iban las cosas, cómo iba el tema de las operaciones, cómo iba el tema de la recuperación, qué iba pasando con la investigación, todos los días, justamente para poder gestionar la crisis. Y un tema no menor también que se manejaba dentro de ese comité específicamente era el tema de comunicaciones internas y externas. Porque nuevamente ese es un tema clave, tomar decisiones y comunicarlas justamente en un momento dado también a las partes interesadas. Entonces, cada uno de estos elementos como tal requieren obviamente una preparación. Y eso justamente es lo que muestra el siguiente slide, que debe contener un programa de ciberresiliencia. Y el primer elemento que ustedes ven allí arriba a la derecha es prepararnos, prepararse. Todo esto debe estar planificado, debe estar previamente pues definido de alguna manera, porque lo peor que uno puede aprender, lo peor que puede pasar es que uno aprenda a utilizar un extintor cuando estamos en medio de un incendio. Creo que esa es una experiencia que ninguno de nosotros nos gustaría, ¿verdad? Es lo mismo acá. Estando en una situación de crisis y aprender a definir ahí, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, ojalá previamente con cabeza fría, igual que el extintor, con cabeza fría yo aprendo a usarlo, de manera también pues previa yo sentarme y entender justamente cómo voy a planificar el tema de la continuidad, de la recuperación tecnológica y demás justamente que requiere la gestión de la crisis. Y esa planificación obviamente es parte pues de esa preparación que allí vemos. Tener
todas las capacidades de respuesta, capacidades de investigación, capacidades de análisis de las situaciones definidas en esos procedimientos y también tiene capacidades de recuperación. Eso generalmente sí lo maneja pues, las áreas de tecnología. Pero dentro de esa preparación que ustedes ven allí arriba a la derecha, y como hemos venido diciendo, ya que esto no es un tema solamente de tecnología, un elemento fundamental justamente es preparar también a los líderes de la organización. Ese es un tema clave. Ok, me queda un minutico. Y ese es uno de los mayores desafíos durante las crisis. El poder justamente que la administración entienda y sepa cómo manejar este tipo de eventos. Para ello, lo que decimos es capacitar. ¿Y cómo se capacita la alta dirección en esta materia? Haciendo simulaciones. Esa es una buena forma de hacerlo. Hacer una simulación como tal, no a nivel técnico, sino a nivel estratégico, en el que pongamos a la alta dirección a enfrentar una supuesta situación de crisis. Es un ejercicio interesante, obviamente implica dos cosas. Una, que pues, uno como parte de esa alta dirección se meta en el ejercicio, participe activamente, le vea la importancia y lo trabaje. Y lo otro, pues perder el miedo a terminar de pronto expuesto, ¿cierto? Porque de pronto uno toma una decisión que no es acertada allí en el simulacro y bueno, pues en cierta medida eso es bueno que nos pase en el simulacro, no cuando ya realmente se presente pues una situación de esta clase. Entonces se vuelve fundamental, sí, esa preparación, esa capacitación y obviamente respetando lo que es ese espíritu de liderazgo que tenga la organización, que sabemos que cada compañía tiene sus variantes, pero sacando partido del espíritu de liderazgo, tomando justamente las fortalezas del mismo, pues en un momento dado poder pues ejecutar este ejercicio y de esa manera pues convertirnos, como dice allí, como líderes en elementos transformadores durante una crisis. Bien, y llegando ya a la parte final, esto resume en buena parte pues lo que hemos visto en la presentación. En primer lugar, un entorno, ya lo decíamos, de ciberataques y amenazas más complejo, un aumento en la frecuencia y en el impacto de los ciberataques, definitivamente ese es el cambio que estamos viendo y esa es la protección, para eso es lo que necesitamos protección en este momento. Las aseguradoras, como bien lo decía, una superficie de ataque extendida, lo decíamos, un ecosistema como tal que tengo de negocios, pero al mismo tiempo un ecosistema tecnológico en el cual hay muchas dependencias y en las cuales ciertamente pues yo debería también pues no solamente estar pensando en cómo me aseguro yo, sino en también cómo mi vecino que entra todos los días a mi casa también se está asegurando. Fortalecer las capacidades de ciberseguridad, no solamente es mejorar protección, hemos visto también capacidades de detección, de respuesta y de recuperación y veíamos que en algunas de ellas es importante el rol de la alta dirección. Tener un programa de ciberresiliencia integral, ya lo decíamos, todo lo que abarca es importante. Y por último, les dejo esa tarea, hacer ejercicios de simulación. Ese es un tema fundamental a nivel ejecutivo, así como dice allí, concientizamos, vemos en qué hay que mejorar y también pues manejamos de mejor manera los protocolos que defina la organización. Bueno, espero que haya sido realmente pues una presentación interesante, sé que el horario nuevamente nos favorece. Muchas gracias por la invitación. Life is complex. Everything interconnected, in constant flux. A simple shift in focus can reveal hidden issues and unearth new opportunities. At Deloitte, we make it our priority to look again and to dig deeper beneath the surface, analyzing the many intricate issues that businesses face, providing insights that help turn risks into opportunities, disruption into growth, information into transformation, helping our clients focus on the heart of what really matters. And with these insights, even the most complex problems can become new possibilities. This is what we do.